Apocalipsis 2:12 dice así, en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos visto en predicaciones pasadas el mensaje a la iglesia de Éfeso, que significa deseo ardiente, y es lo que le faltaba a la iglesia, el deseo ardiente y fervoroso por el Señor, no por su obra, porque eran ricos en obras, pero estaban escasos en su amor por Dios mismo. Vimos el mensaje a Esmirna, y dijimos que Esmirna significa mirra, ¿sí? Y era una iglesia de gran padecimiento, de gran sufrimiento, porque la mirra justamente es utilizada en lo que tiene que ver con el dolor. Eso le ofrecieron al Señor en su nacimiento y eso le ofrecieron a beber en la cruz. Es un anestésico, justamente hace alusión al dolor, al sufrimiento. Y en este caso estamos viendo, mis hermanos, la iglesia de Pérgamo. Cada una de estas iglesias estaban en distintas ciudades, ¿sí? Cada una de estas iglesias estaban en distintas ciudades. Cada una de estas ciudades eran cercanas entre sí, todas están ubicadas en lo que es el actual Turquía. Y dijimos que de las iglesias aquí nombradas, de las 7, la única que permanece como ciudad hasta el día de hoy es la de Esmirna, ¿sí? Las demás simplemente son ruinas. Bueno, pues Pérgamo también es una ciudad hoy en día en ruinas. Y como introducción vamos a decir que la palabra Pérgamo, de donde viene pergamino, ¿sí? La palabra Pérgamo, de allí viene la palabra pergamino. ¿Por qué? Porque Pérgamo era famosa por la construcción, por la confección de pergaminos que se usaban para los escritos. Antes del pergamino se usaba el papiro. Eso se producía en Egipto, pero Pérgamo fue la ciudad rival que tenía una gran biblioteca, era muy conocida en la antigüedad la biblioteca de Pérgamo, y ellos, digamos, inventaron, por así decirlo, el pergamino. Y fue un nuevo método para escribir mucho más sencillo para hacer y para cuidado que los papiros. Entonces, el pergamino pasó a tener mucho mayor auge, predominancia en relación al papiro. Pero la palabra Pérgamo en sí misma no significa pergamino. El pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. La palabra Pérgamo, fíjese qué interesante, esto significa matrimonio mixto, matrimonio mezclado, ¿sí? Podríamos decir en términos cristianos, yugo desigual, creyente y no creyente, ¿sí? Matrimonio mixto. Eso significa la palabra Pérgamo. Entonces vemos que esta ciudad tiene un significado, y recuerde que los nombres de esta ciudad no están porque sí. Hasta el nombre tiene relación con lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Por eso cité las 2 iglesias anteriores. Y ahora tenemos a la iglesia de Pérgamo, que literalmente significa matrimonio mixto. Bueno, en esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, era la ciudad con mayor cantidad de templos en toda la región. O sea, si había una ciudad donde había idolatría, donde había templos, muchísimos, en toda ciudad había templo, eso es obvio. Pero esta era la ciudad que congregaba la mayor parte y los más, digamos, colosales se encontraban allí en la ciudad de Pérgamo. Había, por ejemplo, uno que era uno de los más famosos, dedicado a Zeus,
que estaba ubicado a 70 metros de altura. No es que el templo medía 70 metros, sino que había una colina y allá arriba, a 70 metros de altura, estaba un tremendo templo dedicado al dios Zeus. Era un centro de culto también al emperador. Había un templo para adorar al emperador, para adorar al César, ¿sí? También había un centro de culto, un templo para el dios de la medicina llamado Esculapio. Esculapio se lo representaba por ese clásico palito con una víbora enroscada, que es el símbolo de la medicina y de la farmacéutica. Bueno, Esculapio era el dios de la medicina y allí en esta ciudad de Pérgamo había un templo tremendo. Entonces era la ciudad de los templos, era la ciudad de la medicina y era la ciudad donde se le rendía culto y adoración al mismo emperador que, como dije, tenía su propio templo. Y como dijimos, el símbolo ese de la medicina es una vara con una serpiente enroscada. De allí que hay esta referencia en el mensaje del Señor a la iglesia donde mora Satanás. ¿Por qué? Porque para cualquier creyente la serpiente era sinónimo de Satanás, la serpiente antigua. Entonces, cuando el Señor le habla allí de donde mora Satanás, bueno, ellos lo podían ver en el templo, tremendos templos y tremendas esculturas con una serpiente enroscada. Entonces, ellos entendían clarito a qué se refería el Señor. En esta ciudad, en la ciudad de Pérgamo, antes existió otra ciudad muy famosa en la historia, la ciudad de Troya. Troya, que fue, cierto, conocemos algo de la historia, que hicieron un caballito y adentro vinieron soldados y lo ofrecieron como regalo a la ciudad lo recibió, pero de noche, mientras ellos estaban en la festividad, salieron soldados de adentro de ese caballo y destruyeron la ciudad de Troya. Bueno, en esas ruinas de Troya, o en un sector por lo menos de esa ciudad, se construyó la ciudad de Pérgamo. Allí estaba, sobre las ruinas de la antigua ciudad de Troya. Y había una frase que era la frase de la ciudad de Pérgamo. Así como en las ciudades políticamente a veces se hacen eslogan, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca estaba, ¿no?, el eslogan ese... juntos podemos hacerlo mejor, ¿vieron? Aparece un spot publicitario municipal y abajo, juntos podemos hacerlo mejor. La señora presidenta ahora anda poniendo carteles por todos lados, más cerca, con una letra C grande, que no es la letra de C de cerca, es la C de Cristina, todos se dieron cuenta. Como antes, cuando estaba el expresidente Kirchner, había una N grande que decía juntos con la nación, pero la N no era de nación, era de Néstor. Entonces, cada partido político genera su propio eslogan. Bueno, en la ciudad de Pérgamo había un eslogan, y el eslogan era Kaiser Kyrios, que significa el César es el Señor. Ese era el eslogan de la ciudad de Pérgamo. El César es el Señor. Imagínese qué contrastante habrá sido para los primeros cristianos ir a vivir allí o estar viviendo allí o convertirse en esa ciudad donde todo el mundo decía, si hay un Señor, es el César. Y ahora venían estos diciendo, si hay un Señor, es el Cristo. Era realmente complicado porque ese era el eslogan, era la frase más común en la ciudad. El César es el Señor, el Kaiser Kyrios. Y vemos que en esta ciudad, hecho esta introducción, el Señor se dirige al grupo de creyentes distribuidos por distintas casas que se reúnen, porque recuerde, la iglesia, aunque se reunía en distintas casas, la iglesia siempre es una sola. La iglesia es una sola. No habían varias iglesias en Pérgamo, había una sola iglesia, distribuida y desparramada en distintas clases. Y el Señor, fíjese cómo se presenta, interesante, porque sin mucho preámbulo dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, ya dijimos qué significa la palabra ángel, ya dijimos qué significa la palabra Pérgamo, y el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda. Hermanos, cuando alguien habla y se presenta como el que tiene la espada, en aquel momento la espada era el arma. Nadie exhibía un arma si no estaba dispuesto a usarla. Nadie exhibía un arma si no está dispuesto a utilizarla, ¿verdad? Como dirían en un cuento, ¿no? Ya que arrancaste, o sea, vino alguien, sacó un arma, ¿no? Y como diciendo, si ya que la exhibiste, más vale que esté dispuesto a usarla, ¿sí? Porque si no se arma el problema, claro. Y el Señor se presenta a la iglesia, fíjese, siendo el Señor, Él se presenta
no como el buen pastor, no como la puerta, no como la luz del mundo, sino que se presenta como aquel varón que se presentó a Josué en la antigüedad con la espada desenvainada. Iba a ser la toma de Jericó y Josué vio a un varón, dice, con la espada desenvainada. Y fue Josué para allá también con la espada en la mano. Y le pregunta, porque si alguien está mostrando la espada es porque está dispuesto a usarla, si no, no la muestra. Es señal de que en guardia. Cuidado, atento, se puede armar en cualquier momento. Fíjese que cuando al hombre le fue impedido acercarse al árbol de la vida en el huerto del Edén, ¿qué puso Dios? Querubines. ¿Y esos querubines qué tenían? Espada, dice, tenían una espada que se volvía contra todo aquel que quería acercarse al árbol de la vida. O sea, cuando hay una espada mostrada, cuando hay una espada exhibida, es porque, cuidado, peligro. Esto no es broma, esto va en serio. Si te vas a acercar, ten mucho cuidado. Y el Señor se presenta a su propia iglesia, decíamos, no como el buen pastor que su vida da por las ovejas, sino como el varón con la espada desenvainada. Cuidado, yo tengo una espada en la mano. Y si el Señor exhibe la espada, insisto, es porque está dispuesto a utilizarla. ¿Contra la ciudad? No, contra la iglesia. Porque aquí el mensaje es a su propia iglesia, el que tiene la espada aguda. Y la espada, mis hermanos, también sabemos que es símbolo de la palabra de Dios. Dice el escritor a los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, mis hermanos, esta espada es la palabra de Dios. El Señor se presenta y dice que esta espada es una espada de doble filo. El Apocalipsis nos dice también al final casi del libro que con la espada que sale de su boca Él herirá a las naciones. La misma espada que tiene en su boca, con la cual juzga a su iglesia, es la misma espada con la cual herirá a las naciones, mis hermanos. Porque ¿sabe qué? En definitiva, ¿qué es la iglesia? Es parte de las naciones que fueron redimidas. Y si las naciones han de ser juzgadas, ¿no ha de ser juzgada la iglesia? Y si la iglesia ha de ser juzgada, ¿no han de ser juzgadas las naciones? ¿No dice la Escritura que el juicio de Dios comienza por los hijos de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pregunta Pedro. Así que, mis hermanos, no es de extrañar que el Señor, antes de juzgar al mundo, comience a juzgarnos a nosotros. Este mensaje es para la iglesia de Pérgamo, pero recuerde lo que dijimos en la primera predicación de introducción. Cada mensaje es para cada iglesia. Siempre hay algo que podemos tomar para nosotros hoy en día. Esta palabra tiene vigencia hoy, mis hermanos. El Señor se presenta a la iglesia como un varón con la espada desenvainada. Y si Él exhibe el arma es porque está dispuesto a utilizarla. Y esta espada es una espada aguda. Y es una espada aguda, mis hermanos, y es una espada de doble filo, porque significa que tiene dos propiedades. Por un lado puede bendecir, pero por otro lado puede maldecir. La misma palabra, mis hermanos, que para algunos es de bendición cuando la toman, cuando la aceptan, cuando la atesoran en su corazón, también esa misma palabra es juicio, es castigo y es condenación para aquellos que la rechazan. Hoy anduvimos predicando la palabra, mis hermanos. Tal vez algún corazón haya recibido ese mensaje, pues esa palabra traerá salvación y bendición a su vida. Pero tal vez otros enojados hayan rechazado esa palabra. Por esa misma palabra que se predicó hoy, serán juzgados en el día del juicio si no se arrepienten. La misma palabra, mis hermanos. Por eso es una espada de doble filo. Por eso sale de la boca del Señor, porque es su propia palabra, mis hermanos. Como dijimos, la figura de ver un varón con la espada desenvainada es como decir: vengo decidido, vengo a poner orden, vengo a arreglar las cosas, mis hermanos. Vengo a traer disciplina a mi iglesia, vengo a corregir lo que está mal. Este es el sentido de cómo el Señor se presenta a su iglesia. ¿Y usted cree que el Señor hoy no estará decidido a corregir a su iglesia? ¿No estará decidido Él a poner fin y a poner orden en sus asuntos? La iglesia, que es su cuerpo. Mire, en la antigüedad, un día en la época de Moisés,
Estaba Moisés y Aarón y un grupo de hombres buscando a Dios porque se había desatado una gran mortandad en medio del pueblo. Y viene, dice, un israelita, Simri, y tomó a una madianita que se llamaba Cosbi. Y mientras Moisés y Aarón estaban tendidos, clamando en la presencia de Dios, orando, intercediendo por el pueblo, porque la ira de Dios estaba sobre el propio pueblo de Israel, este muchacho toma a esta muchacha que no era de la nacionalidad de Israel, un matrimonio mixto, podríamos decir, como significa la palabra Pérgamo, y fue, dice, a la vista de todos y se acostó con esta chica. Y el hijo del sumo sacerdote, Finés, dice que se encendió el celo de Jehová en su corazón, agarró una lanza y los siguió hasta la tienda y los enclavó a los dos y los atravesó por el medio. Y dice que cesó la mortandad y Dios le habla a Moisés y le dice, ¿has visto lo que hizo Finés? Pues por su acción, porque tuvo celo por Dios, por eso yo detuve la mortandad. Porque el pecado, hermanos, tiene que ser erradicado, quitado de en medio del pueblo de Dios. Y aquel hombre tomó una lanza y aplicó la disciplina. Mientras había algunos que estaban clamando y orando, otros estaban en el desenfreno a la vista de todo, sin tener ni pizca de vergüenza, sin tener ni pizca de temor de Dios. Un hombre como Moisés, clamando y orando, tendido a la presencia del Señor, y el otro paseándose con su novia. Y la presencia de Dios allí en el tabernáculo y la mortandad y la peste en medio del pueblo. Pero parece que Simri no se dio ni enterado. ¿Cómo puede ser que mientras hay personas que buscan a Dios, otros están haciendo sus cosas? Pero es posible. Pero es posible. Y el Señor se presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada, Y si Él exhibe la espada, mis hermanos, créanme que Él está dispuesto a utilizarla. Él está dispuesto a utilizarla. Esta es la manera en que se presenta a la iglesia. Luego de saludarla, en segundo lugar, el Señor hace una alabanza a la iglesia, porque esta iglesia tiene cosas buenas. Aunque Él viene con la espada y le está advirtiendo a la iglesia, mira, si te muestro la espada es porque estoy dispuesto a usarla, también reconoce lo que esta iglesia tiene. Dice, yo sé dónde vives, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Como dijimos, este era un lugar peligroso para creyentes, porque estaba lleno de templos y de idolatría, de culto al César, de culto a distintos dioses, de culto a la medicina, estatuas tremendas acerca de serpientes, el dios de la medicina. La frase favorita de todo el pueblo, el César es el Señor. Había que ser valiente allí para decir, no, Cristo es el Señor. Se arriesgaba mucho ser cristiano en este lugar y el Señor reconoce esto. Está hablando en esto de su valentía, de su fidelidad a pesar del lugar donde está. Era como, pensaba yo mientras escribía esto y mientras analizaba los textos, es como abrir un anexo en el infierno. No va a ser sencillo tener un anexo en el infierno. No va a ser sencillo tener una iglesia rodeado de demonios. No va a ser sencillo. Van a tener la guerra permanente. Van a tener persecución. Van a pasar y sufrir problemas. Pues esta iglesia, a pesar de todo, se mantenía en pie. Y era un candelero, porque el Señor dice al principio cuando se presenta, yo me paseo en medio de los candeleros. Esta iglesia, a pesar del lugar donde estaba, habían hermanos que estaban alumbrando, habían hermanos que tenían obras, habían hermanos que a pesar de toda esa persecución eran valientes y eran fieles. Decíamos la semana pasada, qué bueno le vendría a la iglesia un poco de persecución, hermanos. A veces oramos para que Dios nos libere de los problemas. Qué bueno que son los problemas a veces, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos llevan a orar. Qué bueno. Si no oramos por las buenas, Señor, que oremos por las malas. Yo un día oraba en esta iglesia y me acuerdo mi oración y le decía públicamente al Señor, Señor, dales insomnio a los que no oran, Señor, que no puedan dormir, Señor, envía problemas a sus casas. Yo oraba así y es necesario que volvamos a orar así. Envíales problemas, envíales enfermedades, Señor, despiértalos en la noche. ¿Para qué? Para que te busquen. Si por las buenas no hemos de buscar a Dios, hermano, lo hemos de buscar por las malas. Porque el pueblo de Dios nunca podrá hacer lo que se le da la gana.
Porque a Dios no, el pueblo de Dios no le puede torcer la mano. Pues si no buscamos a Dios por las buenas, Él nos hará buscarle por las malas. Es así, hermanos. Fue así con el pueblo de Israel. Es así con la iglesia, porque Dios no cambia, mis hermanos. Así que Dios está hablando de que hay que orar, pero todavía no oramos. No se preocupe, quédese ahí nomás. Siga como hasta ahora. Haga caso omiso a todos los mensajes de los 10 mandamientos, mensaje a las 7 iglesias. No sé en cuántas iglesias de Bahía Blanca se podrán estar escuchando esta serie de predicaciones. No lo sé y no me estoy agrandando por eso. Pero no sé en cuántos lugares usted puede escuchar tremenda palabra de Dios. Pero sigamos cada uno en nuestro lugar y hagamos como querramos. Que cuando Dios ponga la mano, que cuando el Señor saca la espada, agárrense. Y después mandan mensajitos, pastor, ore por mí. Sí, voy a orar por usted. Espérese tranquilo nomás, le voy a decir, Señor, bien, por lo menos ya está hablando de oración, aunque sea en un mensaje. Ahora le falta que se ponga a orar él. Cómodos, que viven a costilla de las oraciones de otros. Que no son capaces de levantarse a buscar a Dios por su propio trabajo, por su propia familia, por su propio hogar. No son capaces de orar por nadie, pero son capaces de reclamarle a los demás, no me visitó, pastor, no me visitaron los hermanos, no fue a orar por mí. Y cuánto el Señor nos viene hablando, pero caso omiso. Nuestro sentido de responsabilidad, de compromiso, de ser valiente, de ser esforzado, bien, Dios te bendiga, gracias, gloria a Dios. Sigamos. La semana que viene será otra semana. Pues parece que es necesario que Dios envíe tribulación y persecución. Y vamos a llorar, ¿eh? Y vamos a llorar. Pero con el Señor no se juega. Y el culto que viene haremos lo mismo que hicimos hoy. Y el sábado que exactamente lo mismo. Sigamos, no es problema. Que Dios simplemente es una figurita allí con un varón así vestido de ángel con una espada, nada más. No hace nada, es inocuo. No, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Sé dónde vives. Un lugar muy peligroso para creyentes. Para estar allí hay que ser valientes, fieles y esforzados. Como decíamos, es como abrir una iglesia en el mismo infierno. Allí estaba el trono de Satanás, lleno de templos y de idolatrías y de culto al emperador, donde se decía, el César es el Señor. Y allí vinieron los cristianos a decir, Cristo es el Señor. Eso les costaba la vida. Y le dice el Señor como alabanza, pero retienes mi nombre. Aún así, lo único valioso que ellos podían retener, porque tal vez no pudieron retener ni el trabajo, lo único valioso para retener era el nombre del Señor. Un tesoro para su corazón, un tesoro para su alma. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Hoy alguien se nos enojó en la calle porque andábamos predicando. Y yo me acerqué y paso por al lado de él, le pongo mi mano en el hombro y le digo, Dios te bendiga. Porque lo único valioso que tenemos, mis hermanos, es el nombre de nuestro Señor. No hay nada valioso, nuestra casa no vale nada. Es un montón de ladrillos inútiles y vacíos, a no ser que Cristo esté en nuestro hogar. Y nuestro cuerpo no vale nada, es un montón de carne y huesos que se va a hacer polvo. No tiene ningún valor a no ser que Cristo esté en nuestro corazón. Retienes mi nombre. Y retener, hermanos, no es solo tener. Porque yo puedo tener un vaso en mi mano y viene cualquiera y me lo saca. Pero si lo retengo, voy a hacer fuerza, Voy a hacer fuerza, no voy a dejar que nadie me lo quite. No solo lo tengo, sino que lo retengo. No lo voy a entregar. El único tesoro que tenemos, hermanos, en nuestro corazón
Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre por sobre todo nombre. En una ciudad donde se decía que el César es el Señor, lo único importante que ellos podían tener es: Cristo es el Señor. No había tesoro más preciado para estos hermanos. Por eso cuando uno mira la historia bíblica, mira los héroes de la fe, mis hermanos, y uno dice: qué pobres que somos, no les llegamos a los talones a ninguno de ellos. La comodidad nuestra de cada día es tan pasmosa que avergüenza, mis hermanos. El compromiso con Dios nuestro es tan bajo que avergüenza, hermanos, aún a los mismos cristianos que han dado su vida por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro compromiso con Dios no es más que una servilleta descartable. Y la alabanza dice: retienes mi nombre. No has negado mi fe, hermanos. Hoy en día la fe no importa, no le interesa a nadie. En esta iglesia se enseña y se predica doctrina. Desde febrero o desde marzo hasta finales de noviembre, todo el año predicamos y damos estudios bíblicos, y estamos teniendo unos mensajes por prácticamente todos los que pasan a este púlpito tremendos. Es doctrina, eso es la fe. No tiene interés, hermano. No importa. Queremos cultos avivados. Queremos gente que salte. Queremos que Dios haga milagros. Ahora tu palabra, a mí no me importa, Señor. ¿Qué me interesa a mí tu palabra? Como dice el Señor en uno de los salmos, si yo mal no recuerdo, el Salmo 50, y dijo Dios al impío: ¿qué tienes tú que tomar tus palabras mis palabras en tu boca, si tú mis palabras las echas tras tus espaldas? Pedimos bendición a Dios y su palabra no nos interesa. Queremos que Dios bendiga nuestro hogar, pero su palabra no nos interesa. No nos importa, hermanos, esa es la verdad, no nos importa, no nos interesa. Una iglesia que enseña no tiene alumnos. Pero después qué ñañosos que somos cuando alguien no nos saluda, cuando alguien no pregunta por nosotros, cuando pasa alguna cosita, somos los más ñañosos. Eso significa que somos 100% carnales, porque no hay espiritualidad en nuestra vida. Había que vivir en Pérgamo y decir: soy cristiano, y decir: Cristo es el Señor. Había que vivir allí, mis hermanos, créame. Gracias al Señor no viví allí. Pero veo lo que los hermanos han pasado. No has negado mi fe. No se apartaron de la Biblia, se aferraron a la doctrina. No lo sostuvieron ni los milagros, ni estar bien, ni la buena casa, nada. Lo sostuvo la fe, mis hermanos. Porque si hay algo que puede hacer que tú no te hundas, es tu fe en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro se apartó de su fe en el Señor Jesucristo, es cuando comenzó a hundirse en el mar. Mientras él estuvo sus ojos puestos en el Señor, él se mantuvo a flote. Pero en el momento que él empezó a ver el oleaje y apartó sus ojos del Señor, empezó a hundirse. Allí estuvo la mano de Dios para salvarle. Pero mis hermanos, lo único que nos sostiene en pie, aquí en este lugar, y créame, lo único que me sostiene aquí en pie en este lugar, es la fe en aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es la fe en aquel que me predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser un predicador de su palabra en las buenas y en las malas, con iglesia llena y con iglesia vacía, con reconocimiento o sin reconocimiento. Lo único que te sostiene, mis hermanos, en las buenas y en las malas, es tu fe en Dios. Y lo único que sostuvo a estos hermanos en su vida cristiana en la ciudad de Pérgamo era su fe en Dios. Dice aquí: ni siquiera te apartaste de mí en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Sabe quién era Antipas? La Biblia no lo dice aquí, pero historiadores dicen que Antipas era el pastor de la iglesia. Y fue muerto entre ellos, o sea, a la vista de ellos. La iglesia vio
cómo le mataban a su hermano. Si era el pastor, la iglesia vio cómo le mataron a su pastor para amedrentarlos. La iglesia vio cómo mataban a ese hermano, si era un simple hermano o era un líder. Pero el Señor dice, ese era mi testigo fiel. Y dice la historia que este Antipas fue metido en un buey de bronce, como se acostumbraba allí, metido adentro vivo, y el toro ese, el buey ese encendido, le ponían fuego abajo para que adentro se asara vivo, como hacían los cananeos con los niños cuando los dedicaban a Moloc. La frase que significa pasar sus hijos por el fuego es eso, es poner a los niños en toros de bronce, de hierro, meterlos adentro y cocinarlos vivos. Prácticas que dice el Señor yo aborrezco. Por eso eran exterminadas aquellas naciones en la conquista de Israel. Pues esto mismo nos cuenta la historia que pasó con este varón. Tal vez haya sido el pastor de la iglesia, no lo sé. Muchos dicen que sí, pero el asunto es que la iglesia lo vio. La iglesia fue testigo. Y aún ver tremendas atrocidades que pasaron, no los hizo apartarse de la obra del Señor. No los hizo apartarse de su fe. Pastor, otra vez va a decir eso, qué fácil que es que algunos se apartan. Y bueno, usted ya lo está pensando. Con tan poco hoy se apartan del Señor muchos. Pero viene el reproche, mis hermanos. Y el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, eran pocas. Pero el que sean pocas no significa que sean insignificantes, hermanos. Uno puede tener pocos defectos, pero esos pocos defectos puede ser que le falte una pierna. Y es muy notorio. Puede ser que le falte un brazo y es muy notorio. Puedo tener pocos defectos. ¿Cuál es tu defecto? Y simplemente que no veo ni oigo. Y son muy notorios. Poco no significa insignificante, hermanos. A veces son pocas cosas que corregir, pero son tan importantes que las corrijamos. Esta iglesia puede tener pocos defectos, pero cuidado, pueden ser defectos muy serios. Usted y yo podemos tener pocos defectos a la vista del Señor, pero cuidado, pueden ser demasiado notorios y que hagan que nuestro caminar no sea el que Dios espera. ¿Cuáles serán estos pocos defectos? En primer lugar, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, hay en medio de ti personas y tú no haces nada, ese es el sentido. Te has acostumbrado a ellos. Tienes allí en medio de la iglesia, los tienes como parte de la iglesia. A gente que ama, a gente que retiene, otra vez lo mismo. Una cosa es tener, otra cosa es retener. Cuando yo retengo hago fuerzas para que nadie me lo quite. Esto es mío, es mi posesión, es un tesoro para mí. Y el Señor dice, tienes en medio tuyo, como parte de la iglesia, tú no estás haciendo nada. Y esas personas retienen, no quieren soltar, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque han abrazado la doctrina de Balaam. Brevemente, ¿quién era Balaam? Un falso profeta. En la época en que Israel salió de Egipto, yendo a Canaán. Y lo nombra aquí, que le enseñaba a Balac, a un rey moabita, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Qué tremendo! Esta gente tenía esta misma doctrina. Balaam básicamente enseñaba o practicaba el amor al dinero por un lado, que eso lo nombra Judas. Amor al dinero. Balaam enseñaba la fornicación. Está bien fornicar. Total, los tiempos pasaron. Hoy se puede hacer. Antes era así, pero ahora tenemos un nuevo concepto. Y la idolatría. Hablábamos en el estudio bíblico de la semana pasada. Hoy en día hasta ha salido una Biblia. Se la conoce como la Biblia homosexual. Es una Biblia editada y producida especialmente para el movimiento gay, para que en las palabras fuertes que dice la Biblia acerca de la fornicación, acerca de la homosexualidad, cambiarlas y suavizarlas y que ellos la lean sin ningún problema. Por eso la llaman la Biblia homosexual.
Que me dijeran que el mundo hace eso, no, pero estas son editoras cristianas, entre comillas. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? La estamos rebajando. Estamos permitiendo que en la iglesia se use, se haga cualquier cosa y no decimos nada. No vamos a decir nada. No vamos a hacer nada. Y esto el Señor lo ve como crítica. Tienes ahí en medio, pero si tú lo estás viendo, tú lo sabes. Tienes en medio tuyo a los que retienen, no quieren soltar esa clase de vida. Los tienes ahí y tú no haces nada. No les dices nada. Y también dice, tienes allí, en medio tuyo también estás viendo a los que retienen otra vez, se han hecho dueños de la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas ya lo nombramos en la carta a los hermanos efesios. Y para refrescar la memoria dijimos que los nicolaitas también tenían una liberalidad moral. Lo que hacemos en el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Pero también los nicolaitas eran los dictadores de la iglesia, los que querían tener un cargo más alto que los demás, porque la palabra Nicolás significa el que conquista a los laicos, el que conquista al pueblo. Son las personas que quieren ser los primeros, son las personas que quieren estar arriba de los demás, como lo que uno ve en televisión. No alcanza ni con pastor, ni con obispo, ni con presbítero, ni con apóstol, ahora apóstol de apóstoles, y en cualquier momento querubín, y en cualquier momento Dios. El pensamiento que había en Satanás, seré como Dios, subiré al trono del Altísimo y estaré a la altura de Él. No menos que eso, porque ya cada vez anhelan un cargo más alto que ya no saben qué inventar. Nicolaísmo puro. El deseo de ser más que los demás, cuando la Biblia dice ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No reflejan nada de eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Ese es el espíritu bíblico. No es el espíritu de los nicolaitas que vemos hoy en la televisión. Yo no lo veo, por lo menos, gracias a Dios. Ni me interesa verlos. Y la iglesia estaba viendo esto, pero la iglesia no hacía nada. ¿Sabe qué? Dice Pablo a los hermanos de Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una iglesia sufrida, esto es una iglesia que la tenía complicada en el lugar donde estaba. Pero es una iglesia que tenía de malo que no hacía nada en contra del pecado interno. Hermanos, esto nos habla de disciplina. Disciplina, hermanos, es una palabra que tenemos que aprender. Los coristas tenemos que aprender disciplina. Los líderes tenemos que aprender disciplina. Los jóvenes tienen que aprender disciplina. Nuestros hijos tienen que aprender disciplina. Las hermanas tienen que aprender disciplina. Es un orden, es una constancia, es una constante, es acostumbrarte a hacer algo bueno y seguirlo y tomarlo como parte de tu vida. Pero somos indisciplinados en muchas cosas. No oramos y oramos a veces. No venimos a veces. Hacemos de nuestra vida espiritual un desastre. No hay disciplina, no hay constancia, no hay una regularidad. Y dentro del pecado también la iglesia tiene que establecer disciplina. Hermano, no se puede hacer lo que se quiere. Llega el momento en que el varón de la espada desenvainada dice, mira, yo vengo a ti pronto. Y eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia, yo vengo a ti pronto. En Éfeso había obras de nicolaitas. Los hermanos la rechazaron. En Pérgamo había doctrina de los nicolaitas, pero ellos la toleraban. Pero a ambas aborrecía al Señor. La obra y la doctrina de los nicolaitas. Y viene la advertencia, mis hermanos. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se da cuenta? A la iglesia dice, arrepiéntete, si no vengo y pelearé contra ellos. No dice contra ti. Pero arrepiéntete, si no vendré contra ti y pelearé contra ti, sería. No. Pero arrepiéntete, porque si no vendré y pelearé contra ellos. Cambia el sentido. ¿Por qué? Porque ellos no son mi pueblo.
están en el pueblo, pero no son del pueblo. Como dice Juan, se fueron de nosotros para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. No todo el que viene a esta iglesia es de esta iglesia, hermanos. Hasta yo podría decir, no todo el que me dice pastor es oveja de aquí. No. Y el Señor mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Ahí se nota quiénes son. Viene la advertencia para la iglesia, arrepiéntete, cambia de actitud, no puedes seguir sin hacer nada, tienes que actuar, tienes que hacer algo. Pablo cuando habló a los hermanos de Corinto dijo, yo iré. Dice que tal persona, ese perverso, se ha quitado en medio de vosotros, sáquenlo de la iglesia. No dejen que siga pecando, no dejen que siga arrastrando a los demás, porque si la iglesia no actúa con un pecado dentro de la iglesia que es notorio y que está dañando a los demás, hermanos, eso va a contagiar a los demás. Eso contagia, porque la levadura leuda toda la masa, porque la manzana podrida, no es que usted tiene un montón de manzanas podridas y pone una buena y la buena contagia a las malas, y ahora se hacen todas buenas. No, es al revés, tiene muchas manzanas buenas, pero pone una podrida y esa contagia al resto, y después termina un cajón podrido de manzanas. Es así. Lo que hay que hacer es sacar la manzana podrida. Hermanos, si la iglesia es un pueblo santo para Dios, arrepiéntete, cambia de actitud. Si no, dice, vendré pronto. Ojo, que ya mostró la espada. Vendré pronto. Mira que está la espada lista. Y dice, y pelearé contra ellos. No dice, pelearé contra ti. El Señor no pelea contra la iglesia la amonesta, la corrige, la limpia. Pero aquellos que están dentro de la iglesia, que no quieren cambiar, el Señor dice, pelearé contra ellos. Hoy hablaba con mi hermano Gaspar una palabra que la verdad no tenía que ver con este mensaje, sino que hace una semana que estaba dando vuelta en mi cabeza. La palabra purgar. ¿Sabe lo que es purgar? ¿Ha visto un perro purgándose? Cuando tiene el estómago malo, ¿sabe qué hace? Come pasto. ¿Para qué come pasto? ¿Porque el perro es pastívoro? No. Es para limpiarse. El perro toma una acción no natural, porque el perro no come pasto. Pero esa acción no natural va a hacer que su cuerpo sea purgado, o sea limpiado y todo el malestar salga. Porque eso lo está enfermando. Eso es purgar. Y el Señor lo que va a hacer aquí es purgar a la iglesia. El Señor interviene en la iglesia y lo que le está diciendo, mira, yo voy pronto y yo pelearé contra ellos. O sea, yo voy a hacer una limpieza en la iglesia, yo la voy a purgar adentro. Hermanos, personas que vienen a la iglesia y oyen mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, entienda bien. Dice la Escritura, el que le entienda. Libro de Daniel, el que le entienda. Los entendidos entenderán, el que le entienda. El Señor habla, mensaje tras mensaje tras mensaje. ¿Sabe qué? No entendemos. Se produce la purga. Que no le extrañe que la purga ya esté sucediendo. Pero cuidado, que la purga afecta a todo el cuerpo y lo malo va a salir. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La propia palabra de Dios hace purga en la iglesia. La propia palabra del Señor, manifestada aquí en este lugar, es lo que hace la purga en medio de la iglesia, mis hermanos. Y todo lo que no sea de Dios terminará afuera. Y yo digo, amén, Señor. ¿Sabe qué digo como pastor? Amén, Señor. Amén.
Eso digo como pastor. Y el Señor, para terminar, le hace una promesa en quinto lugar. La advertencia era el cuarto punto. En quinto lugar, terminamos la promesa, versículo 17. Obviamente que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, otra vez. Hermanos, esto no es para cualquiera. Al que venciere. Daré a comer del maná escondido. Usted sabe que el maná se guardó una porción en el arca, ¿se acuerda? Allí en el templo. Pero resulta que el templo fue destruido. No había más. En la época allí de la caída de Jerusalén, año 586 a.C., el templo fue destruido por los babilonios, fue quemado, fue saqueado. ¿Y dónde fue a parar el arca? Hasta el día de hoy se habla del arca perdida. Hasta hay películas del arca perdida. El arca del pacto, el arca de Dios, donde adentro se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y dio frutos en una misma noche, y una porción, una taza de maná. Allí estaba, guardada en el arca, como testimonio por siempre de que el pan venía del cielo, que representaba al Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dice el Señor, promesa, mira, nadie sabe dónde está el maná, porque el maná está escondido. Algunos fantasmas hablan hoy de, no, porque estaba el apóstol acá y cayó maná del cielo y tomamos la Santa Cena con maná. Falso. El maná está escondido, dice la Biblia. Es más adelante cuando uno lee Apocalipsis, dice, y vi el cielo y vi el arca de Dios que estaba allí arriba. El Señor se la llevó a su presencia, el arca. No la busquen en la tierra. No hagan más programas científicos buscando el arca. ¿Qué pasó? Que está abajo del templo en una cámara secreta. No lo busquen, no pierdan el tiempo. El arca está en el cielo, dice la Biblia. Y el maná está escondido. Y dice el Señor, al que venciere yo le voy a dar, voy a abrir el arca y le voy a dar de comer del maná. Ese que tantos cristianos y tantos israelitas desearon comer, yo lo tengo escondido y se lo voy a dar de comer al que venciere. Son cosas añoradas por todos los creyentes. Yo le voy a dar de comer del maná escondido, que está, por supuesto, en el arca, en el cielo, donde Él la tiene. Pero ¿qué más dice? Doble promesa, y le daré dos cosas. Primero, le daré del maná escondido. Segundo, le daré una doble promesa, Si quería una doble porción, acá la tiene. Y le daré una piedrecita blanca. Algunos dirán, ¿y para qué quiere una piedrecita? Hoy en día, cuando usted va a un festival, va a una cena o va a algún evento, ¿sabe lo que a usted le dan? Un ticket, una entrada. La piedrecita blanca era la entrada que se daba antes para un banquete. Entonces, en esa piedrecita blanca se ponía su nombre y el nombre del que lo invitaba. Y se partía la piedra en dos. Y usted se llevaba una parte y el dueño del banquete se quedaba con la otra parte. Y eso servía de entrada. Cuando usted llegaba a la entrada del banquete, el dueño no estaba en la puerta, estaban sus guardias, sus oficiales en el palacio, donde sea. Y usted se presentaba a los guardias. ¿Quién es usted? Soy fulano de tal. ¿Tiene la entrada, tiene el ticket, tiene la piedrecita? Acá está. Y la comparaban con la que el dueño le había dado, la otra mitad, y coincidían perfectamente. Es el ticket de entrada, mis hermanos. Es el ticket de entrada a la presencia del Señor. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y alguien dijo, en esa piedrecita blanca estará puesto mi nombre nuevo, y del otro lado el nombre del dueño de la fiesta, Señor Jesús. Y se presentará allí cuando llegue al banquete, y coincidirán. Tiene la entrada. Podríamos decir para finalizar, tienes una mesa reservada a tu nombre. Gloria a Dios. Qué tremendas promesas, hermanos, tenemos. Otras predicaciones hemos escuchado. Ya está, terminó. Qué bonito, pastor, qué lindo, pastor. Amén. Gracias, hermano, Dios lo bendiga, qué lindo. Sí, gracias, sí, estuve estudiando, qué bueno. Pero no es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es ponerla por obra. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica, hermanos. Lo que tenemos que hacer es vivirla.
y que nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios sean mucho mejor de lo que están siendo hasta ahora. Que el Señor nos bendiga, le damos la gloria a Dios.